Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle y a continuación les voy a hablar del tema 3.1, técnicas de modulación analógica. El término modulación está relacionado con el hecho y las consecuencias de modular. Este verbo tiene varias aplicaciones y usos, como alterar las propiedades de un sonido, cambiar los factores que inciden en un procedimiento para lograr diferentes resultados, dejar una tonalidad para apelar a otra o modificar el valor de una frecuencia, fase o amplitud de una onda. La primera técnica es la modulación de amplitud, AM o amplitud modulada. La modulación de amplitud es una técnica utilizada en el procesamiento de señales y la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. La siguiente técnica es la modulación de la frecuencia, FM o frecuencia modulada. La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiofusión de la música, el habla y del audio en televisión analógica. Tema 3.2. Técnicas de modulación digital. Las primeras dos técnicas que les voy a explicar es la modulación por variación de amplitud y la modulación por variación de frecuencia. La modulación ASK varía la amplitud de la onda portadora, mientras que la modulación FSK varía la frecuencia. Ambas modulaciones tienen dos puntos de modulación codificando el 0 y el 1 de la señal digital modulante. Cuando se varía la amplitud, la técnica de modulación digital que se utiliza se conoce como ASK y consiste en la variación de la amplitud de la portadora senoidal que se hace mediante las variaciones de estado lógico de la señal modulante. La modulación por variación de amplitud, con las siglas ASK, genera una onda modulada plana para el 0 y una onda de la frecuencia de la portadora con una amplitud determinada para el 1. Cuando se varía la frecuencia, la técnica de modulación digital que se utiliza se conoce como FSK y consiste en la modificación de frecuencia en la portada senoidal, que se hace mediante las variaciones de estado lógico de la señal modulante. Para la modulación FSK no es útil un gráfico de constelación, pues usa dos frecuencias base, con valores más o menos F portadora sin variaciones de amplitud ni fase. La siguiente técnica es la modulación por desplazamiento en fase, con sus siglas PSK. La modulación por desplazamiento de fase es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. Es una modulación de fase donde la señal moduladora es digital. Existen dos tipos de modulación por desplazamiento en fase. Modulación por desplazamiento en fase convencional es en donde la variación de la fase se refiere a la fase de la portadora sin modular, es decir, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase. Modulación por desplazamiento en fase diferencial, al contrario que las modulaciones convencionales, no necesita recuperar la señal portadora para realizar la demodulación. Es diferencial puesto que la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. La modulación por desplazamiento en fase consume una gran cantidad de ancho de banda a costa de una gran robustez frente a interferencias y ruido. Es la modulación que se utiliza en el servicio de radiofusión por satélite. Por último, está la técnica de modulación en amplitud por cuadratura, con las siglas QAM. Es una modulación por desplazamiento de fase y variación de amplitud, permaneciendo la frecuencia constante. Esta modulación es multinivel, cuenta con 4 por n puntos de modulación con distintas combinaciones de amplitud y fase. La modulación 16QAM cuenta con 16 puntos de modulación, existiendo 12 ángulos de desfase en intervalos de 22.5 y 45 grados, y 3 valores de amplitud tal y como se especifica en su constelación. Cada punto de modulación, definido por un ángulo de desfase y un valor de amplitud, codifica un grupo de 4 bytes de señal digital moduladora. Ahora comenzaremos con el tema 3.3, conversión analógica, digital, muestreo, cuantización y codificación. ¿Qué es analógico y qué es digital?
El término analógico en la industria de las telecomunicaciones y el cómputo significa todo aquel proceso de entrada o salida cuyos valores son continuos. Algo continuo es aquello que se puede tomar de una infinidad de valores dentro de un cierto límite superior e inferior. El término digital de la misma manera involucra valores de entrada y salida, discretos. Algo discreto es algo que puede tomar valores fijos, en el caso de las comunicaciones digitales y el cómputo. Esos valores son 0 o 1. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de lo que es un evento analógico y un evento digital. Ventajas de la comunicación digital. La transmisión digital es el de pulsos digitales entre dos puntos. Es un sistema de comunicación. La información de la fuente original puede estar ya sea en forma digital o en señales analógicas, que deben convertirse en pulsos digitales ante su transmisión y convertidas nuevamente a la forma analógica del lado del receptor. Algunas ventajas de la transmisión digital con respecto a la analógica son: 1. La ventaja principal de la transmisión digital a la inmunidad del ruido. 2. El almacenamiento y el procesamiento. Son las señales digitales que se pueden guardar y procesar fácilmente que las señales analógicas. 3. Los sistemas digitales utilizan la regeneración de señales en vez de la amplificación, por lo tanto, producen un sistema más resistente a ruido que su contraparte de la analógica. 4. Las señales digitales son más sencillas de medir y evaluar. Por lo tanto, es más fácil comprobar el rendimiento de los sistemas digitales con diferentes capacidades de señalización e información que con los sistemas analógicos comparables. 5. Los sistemas digitales están mejor equipados para evaluar un rendimiento de error, por ejemplo, detección y corrección de errores, que los analógicos. Algunas desventajas de la transmisión digital son las siguientes. 1. La transmisión de las señales analógicas codifican la manera digital, requieren de más ancho de banda para transmitir las señales analógicas. 2. Las señales analógicas deben convertirse en códigos digitales antes de que su transmisión y convertirse nuevamente en analógicas en el receptor. 3. La transmisión digital requiere de sincronización y precisa de tiempo entre los relojes de transmisor y receptor. 4. Los sistemas de transmisión digital son incompatibles con las instalaciones analógicas existentes. Muestreo. Toda la tecnología digital, audio y video está basada en la técnica de muestreo. En música, cuando una grabadora digital toma una muestra, básicamente está tomando una fotografía fija de la forma de onda y los convierte en bytes, los cuales pueden ser almacenados y procesados, comparado con la grabación analógica, la cual está basada en registros de voltaje como los patrones de magnetización en las partículas de óxido de la cinta magnética. El muestreo digital convierte el voltaje en números, los cuales pueden ser fácilmente representados y vueltos nuevamente a la originalidad. Cuantización. Mientras que el muestreo representa el tiempo de captura de una señal, la cuantización es el componente de amplitud del muestreo. En otras palabras, mientras que el muestreo mide el tiempo por instancia, la cuantización es la técnica donde un evento analógico es medido dado un valor de número. Para hacer esto, la amplitud de la señal de audio representada en una serie de pasos discretos, cada paso está dado entonces por un número de código binario que digitalmente codifica el nivel de la representación. Una vez más, una palabra más larga mejora la calidad del sistema del audio, comparado con la palabra de 8 bits, con una de 16 bits a 32 bits. Codificación. La codificación es la representación numérica de la cuantización, utilizando códigos ya establecidos y estándares. El código más utilizado es el código binario, pero también existen otros tipos de códigos que son empleados. A continuación, se presenta una tabla donde se representan los números del 0 al 7, con su respectivo código binario. Como se ve, con 3 bits, podemos representar 8 estados de niveles de cuantización. 3.4. Códigos de línea. NRZ. Se pueden utilizar los códigos, de los cuales los más empleados son el unipolar y el bipolar. RZ. Se emplea el RZ polar. En este caso, se tiene tensión positiva en una parte de la duración de un lógico y cero tensión durante el resto del tiempo, pero un cero lógico se tiene tensión negativa
parte del tiempo y el resto del tiempo del pulso de la tensión es 0. RZ polar. Este código sí es autosincronizante debido a que el reloj clock del receptor queda sincronizado por la cadencia de los pulsos que llegan del transmisor, puesto que todos los bytes tienen una transición. Esto permite identificar cada byte en una larga cadena de unos a ceros. RZ bipolar. La ventaja de ser autosincronizante se le contrapone al hecho de que requerir mayor ancho de banda, pues los pulsos son de menor duración que en otros códigos, por ejemplo, NRZ, lo cual es una gran desventaja. Código Manchester. En este código siempre hay una transición en la mitad del intervalo en duración de los bytes. Cada transición positiva representa un 1 y cada transición negativa representa un 0. Cuando se tienen bytes iguales y consecutivos, se produce una transición en el inicio del segundo byte, lo cual no es tenida en cuenta en el receptor al momento de decodificar. Solo las transiciones separadas uniformemente en el tiempo son las que se consideran por el receptor. Esta técnica posibilita una transición por byte, lo cual permite autosincronismo. Se pueden eliminar los componentes continuos si se emplean valores positivos y negativos para representar los niveles de la señal. Código Manchester diferencial. Durante la decodificación, todos los bytes tienen una transición en la mitad del intervalo de duración de los mismos, pero solo los ceros tienen además una transición en el inicio del intervalo. En la decodificación se detecta el estado de cada intervalo y se compara con el estado de intervalo anterior. Si ocurrió un cambio de la señal, decodifica un 1, en caso contrario se decodifica un 0. El código Manchester diferencial tiene las mismas ventajas de los códigos Manchester con la adición de las ventajas derivadas de la utilización de aproximación diferencial. Código HDB3. Este es un sistema de decodificación utilizado en Europa, Asia y Sudamérica. La denominación HDB3 proviene del nombre inglés, que puede traducirse como código de alta densidad bipolaridad de 3 ceros. En el mismo, un 1 representa con polaridad alternada, mientras que un 0 toma el valor de 0. Este tipo de señal no tiene componente continua ni de bajas frecuencias, pero presenta el inconveniente que cuando aparece una larga cadena de ceros se puede perder la sincronización, al no poder distinguir un byte de los adyacentes. 3.5. Módem, estándares y protocolos. Un módem es un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada moduladora mediante otra señal llamada portadora. Se han usado módem desde los años 60, principalmente debido a que la transmisión directa de las señales electrónicas a largas distancias no es eficiente. Por ejemplo, para transmitir señales de audio por aire se requieren antenas de gran tamaño, del orden de cientos de metros, para su correcta recepción. Esto permite conectarse cuando reciben una llamada de la RTPC y proceder a la marcación de cualquier número previamente grabado por el usuario. Gracias a estas funciones se pueden realizar automáticamente todas las operaciones estableciendo de la comunicación. Estándares. Un estándar, tal como lo define la ISO, son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados consistentemente, como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su propósito. Por lo tanto, un estándar de telecomunicaciones es un conjunto de normas y recomendaciones técnicas que regulan la transmisión de los sistemas de comunicaciones. Tipos de estándares. Existen 3 tipos de estándares: de facto, de jure y de los propietarios. Los estándares de facto son aquellos que tienen una alta penetración y aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales. Un estándar de jure u oficial, en cambio, es definido por grupos u organizaciones oficiales, tales como la ITU, ISU, ANSI, entre otras. Las principales diferencias en cómo se generan los estándares de jure y facto es que los estándares de jure son promulgados por grupos de gente y diferentes áreas de conocimiento que contribuyen con ideas, recursos y otros elementos para ayudar al desarrollo y definición de un estándar específico. En cambio, los estándares de facto son promulgados por comités
guiados de una entidad o compañía que quiere sacar al mercado un producto o servicio. Si tiene éxito, es muy probable que la organización oficial lo adopte y se convierta en un estándar de jure. Por otra parte, también existen los estándares propietarios, que son propiedad absoluta de una corporación u entidad, y su uso todavía no logra una alta penetración en el mercado. Cabe aclarar que existen muchas compañías que trabajan en este esquema solo para ganar clientes y de alguna manera atarlos a los productos que fabrican. Sin un estándar propietario, tiene un éxito a lograr más penetración en el mercado. Se pueden convertir en un estándar de facto o inclusive convertirse en un estándar de jure al ser adaptado por un organismo oficial. Protocolos. Los protocolos es un ambiente de comunicación de datos. Sirve para dirigir la transferencia de información entre entidades de comunicación para ambiente, redes locales o servicios públicos. Son las redes de paquetes y se usan con los módems de protocolos para dirigir el flujo de mensajes entre las máquinas en conversación, para dirigir el intercambio de mensajes entre PCs independientes usando circuitos de telefónicos. Estos protocolos garantizan la transmisión y recepción de estos mensajes de forma segura y ordenada. A continuación, les mostraremos una lista de los protocolos más utilizados.